versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eran 12 tribus. Y Jehová le dijo, de cada tribu envía uno. Obvio, salieron 12 espías. Los nombres de estos espías fueron Samúa, Zaphat, Caleb, hijo de Jefone, Igal, Oseas, hijo de Nun, que luego se llamó Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jehuel. Fueron los nombres de los 12 espías que mandó Moisés. ¿A qué los mandó? A reconocer la tierra. ¿Qué debían hacer ellos? Debían mirar sus moradores, sus tierras, si eran fértiles, sus ciudades, si eran fortalecidas o eran débiles, cómo estaban hechas. Todo. Traer un informe completo, ¿verdad? Pero miremos por qué Moisés envía a estos hombres a reconocer la tierra. Entonces, según lo que leemos en el capítulo 13, podemos decir, porque Jehová le dijo, y de hecho así fue, Jehová le dice, envía a tus hombres a reconocer la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero Moisés no mandó a estos hombres y Jehová no le dijo a Moisés que mandara a estos hombres sencillamente porque él quisiera. No. El Señor le dijo a Moisés que enviara a estos hombres porque el pueblo lo pidió. Pero entonces, hermana Claudia, si yo leí todo el capítulo 13 y el capítulo 14, de ahí en ningún momento dice que el pueblo lo pidió. Entonces vamos a Deuteronomios 1, verso 20 al 22. Ahí enseguidita de número, Deuteronomio 1, versículos 20 al 22. Vamos a leer la última parte del 19. Como Jehová nuestro Dios nos ha mandado, llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, o sea, cuando ellos llegaran ahí, Moisés les dijo, habéis llegado al monte del Armorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. El 22. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de vosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces acá vemos que el pueblo le dijo a Moisés, no vamos a subir, así de una vez no, mande primero algunos varones que miren a ver cómo es la cosa, cómo desde el camino por donde debemos seguir. Y que nos traigan, nos digan todo, nos traigan toda la información. Cuando hay un país que quiere defenderse o atacar a un país enemigo o defenderse de un país enemigo, acostumbran a enviar espías, ¿cierto? A esos países para mirar precisamente cómo están las cosas y así ellos proceder. Esto es un servicio de inteligencia, ¿sí?
Acá podríamos decir, ah, bueno, entonces ellos hicieron el servicio de inteligencia, eso es lo que hay que hacer para saber a qué enemigos se van a enfrentar, ¿cierto? Pero no, ellos acá no lo hicieron por eso, lo hicieron porque tuvieron miedo, porque no tenían toda su confianza puesta en Dios. Si Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra, ellos debían sencillamente subir a conquistarla, porque el Señor estaría con ellos. Él no les hubiera dicho, vayan y posean esa tierra donde fluye leche y miel, yo la prometí, es de ustedes, yo se la entrego. Si ellos no hubieran podido poseerla. El Señor los mandó porque sabían, la tierra era para ellos. Pero ellos dudaron, ellos se llenaron de incredulidad. Ellos no tenían toda su confianza puesta en Dios. Habían salido de Egipto, habían atravesado el mar, habían salido llenos de oro y plata, de cosas, con toda su familia, con todas sus vacas, con todas sus posesiones. Todo esto había hecho el Señor por ellos. Ellos habían visto todo esto, pero no fue suficiente para ellos, para que creer completamente en el Señor. Ellos dudaron y dijeron, no, hay que mirar primero, sin saberse. Y depende de lo que digan, entonces ahí sí miramos si nos lanzamos, ¿cierto? Bueno. Ellos van y hacen su trabajo. Traen tremendos racimos de uvas, lo presentan al pueblo y con todo lo que vieron, lo informan, ¿cierto? Pero ellos duraron 40 días en hacer ese reconocimiento. Veamos el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Fueron 40 días que el pueblo estuvo ahí parado esperando razón, esperando que les trajeran todo masticadito, ¿cierto? Que dijeron, bueno, sí, entonces vamos a echar por tal camino, por allá llegamos, y aquí así. Ellos vinieron y trajeron un informe. Dijeron, al lado del Jordán viven aquellos, al lado del mar viven estos otros, en el desierto están aquellos, y les dijeron, les trajeron como muestra los frutos de esa tierra, ¿cierto? Ellos hicieron su trabajo. Fueron 40 días. Si hubiesen llegado, hubiesen subido, de pronto, de una vez, no sé, hubieran alistado a los hombres de guerra, hubiesen subido, en esos 40 días ya estarían allá arriba, en la tierra de Canaán, disfrutando de ella. Quizás en menos tiempo, no sabemos, ¿cierto? Pero fueron 40 días que estuvieron ellos ahí, parados, esperando noticias. Ellos, bueno, vemos que no tuvieron la certeza, la convicción, la fe que Dios les daría esa tierra. Y por eso hicieron esto de enviar a estos hombres. Estos 40 días van a significar para ellos terribles cosas. Tomaron esa decisión porque dudaron del Señor. Y esto el Señor no lo iba a dejar pasar en vano. Voy a robarle a la hermanita del capítulo 14, le voy a robar el verso 34, solamente ese verso 34. Vamos al capítulo 14, verso 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día,
y conoceréis mi castigo. Si estos hombres no hubiesen hecho este espionaje en esta tierra, porque no creyeron en Dios, porque tuvieron miedo, porque no tenían la confianza de que Dios verdaderamente les iba a dar esa tierra, el Señor no los había castigado, Dios no los había castigado. Si lo hubieran hecho como un acto de inteligencia, como lo hacen hoy en día los países que miran a ver, ellos no lo hicieron con ese corazón. Y como el Señor ve nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, ahí está clarito, clarito. Conforme al número de los días, los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hermanitas, de pronto nosotras por incredulidad, tomamos decisiones las cuales nos llevan a por años, ver las consecuencias. Entonces, tengamos cuidado con esto. Creámosle al Señor. Dice, contaron al pueblo, vimos grandes ciudades multiplicadas, todos ellos trajeron toda la información. Pero Caleb en ese momento hizo callar al pueblo. Los hizo callar y les dijo, vamos, subamos, vamos. ¿Qué más podemos nosotros que ellos? Caleb sí tenía su confianza sembrada en Dios. Caleb sí creía, pero ellos no. Ellos no. Tenemos nosotras toda nuestra confianza en Dios, hermanos. Tenemos nosotros toda nuestra creencia en lo que el Señor nos dice acá en su palabra. Hay un montón de promesas, hermanos. Pero ¿las creemos? Estos hombres que subieron a reconocer la tierra no lo creían. En el capítulo 13, solamente un hombre, Caleb, habla y dice, vamos, vamos. Él sí tenía su confianza en Dios, pero los otros 10 hombres no. Los otros varones, ellos no. Solo vieron lo malo. Ellos dijeron, no, es que esos hombres son grandísimos. Esas ciudades, no, ¿cómo vamos a entrar allá? Eso es algo inalcanzable prácticamente para ellos. Hermana, esos gigantes que ellos veían, ellos dijeron que se veían como langostas. Dice el verso 33, también vimos allí gigantes, hijo de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Alguna vez hemos tenido esos gigantes frente a nosotros? Esos gigantes representados en deudas, en problemas matrimoniales, en hijos difíciles, incluso en nuestra propia salud. Hemos visto esos gigantes, hermanos. Se pueden representar esos gigantes en todas esas cosas que nos agobian, que nos llegan a quitar el sueño, que nos llega a dar miedo, como sintieron miedo de ellos. Cuando esos gigantes llegan y nosotros nos sentimos agobiadas, perdemos el sueño, perdemos la tranquilidad, nos irritamos, estamos desconfiando del Señor. No estamos creyendo en Él.
no estamos creyendo en sus promesas. No tenemos nuestra confianza en el Señor. Nuestra confianza no está plenamente en Él, como no estaba en estos hombres. Y no solamente los 10 que subieron, los otros 10 que subieron con Caleb y con Josué. En todo el pueblo, porque como vimos en Deuteronomio, todo el pueblo vino a Moisés a decirle, no, espere tantito, primero mande unos hombres. Entonces, no estaba la confianza puesta en el Señor cuando el Señor les había prometido esa tierra. Cuando les había dicho quiénes, que ellos quienes podían entrar y que iban a hacer, iba a ser esa tierra era para ellos. Desde un principio les prometió esa tierra. Desde un principio. Nos hemos sentido nosotros como esas langostas. Nos hemos visto como langostas ante esos gigantes, hermanos. Quiero que veamos qué dice Josué 1:9. Todas podemos ir en un momentico a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Veamos Mateo 28:20. Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 16:33. Juan 16:33. Perdón. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanas, ¿son versículos desconocidos? ¿No? Pero creemos lo que estos versículos nos dicen. Si hacemos una encuesta, el 98% de la población se le preguntará al 100% si creen en Dios. El 98% como mínimo dirán sí, claro, cómo no, por supuesto, claro que sí. Pero de ese 98%, ¿cuántos creerán en Dios? Podemos creer que hay un Dios. ¿Le creemos a ese Dios? ¿Confiamos en lo que Él nos dice? Este pueblo no. Este pueblo no. Y Dios se sintió porque le hicieron mentiroso. Cuando nosotros no creemos, no confiamos plenamente en lo que el Señor nos dice en su palabra, le hacemos mentiroso. Ellos le hicieron mentiroso. Y por eso viene el castigo. Más adelante, en el capítulo 14, la hermanita nos acabará de demostrar esto. También ellos vieron ciudades fortificadas. Hermana, hemos sentido que hay esas ciudades fortificadas a las cuales nosotros no podemos entrar. Se pueden representar esas ciudades fortificadas en nosotros. Cuando deseamos y necesitamos quizás un mejor empleo. Cuando deseamos y necesitamos una vivienda propia. Cuando deseamos y queremos una buena educación para nuestros hijos. Esas ciudades nos parecen como imposible penetrar a ellas, ¿cierto? Pueden estar representadas esas ciudades que esta gente vio, que este pueblo vio.
y tener miedo y echar para atrás. Pero hermana, el Señor nos dice en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si miramos atrás, yo sé que ustedes y yo podemos en algún momento de la vida decir, yo no sé cómo comimos durante ese tiempo que mi esposo y yo no teníamos trabajo. Yo no sé cómo enloquecí, cómo no enloquecí, cómo no me impacté cuando mi hijo era un adolescente y hizo tantas cosas. Pues yo no sé cómo pude superar el hecho que después de mis 33 años fuese a tener otro hijo. Cuando no, para mí, un hijo se tenía a los 30 y ya no había unos hijos planeados. Yo no entiendo, yo no sé cómo pude hacer eso, cómo pude lograr esas cosas. Hermana, ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque nosotros no lo hicimos. El Señor lo hizo por nosotros. Él es el que ha peleado esas batallas. Él nos ha hecho vencedoras, hermanos. Entonces, no hagamos nosotros como este pueblo. Acababa de salir de Egipto, donde eran latigados, donde eran esclavizados todo el tiempo, maltratados, humillados. Salieron con toda su familia, con todas sus cositas, salieron con las manos llenas de oro y plata y cosas. Y aquí ya se les había olvidado. Que no se nos olvide a nosotros, hermanos. Lo que hasta hoy el Señor ha hecho por nosotros, está haciendo y hará. Porque esa es su promesa. Hermanitas, les invito a leer el Salmo 105. El Salmos 105. Vamos a leer del 7 al 12. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ellos. Hermanita, tengamos presente, hermanitas, cada vez que esos gigantes, cada vez que esas ciudades fortificadas, cada vez que esas cercas que se nos atraviesan, nos hagan echar hacia atrás, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de pareja, de familiar, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en cualquier circunstancia de nuestra vida, cada vez que se presente, recordemos quién está con nosotros. Recordemos que no estamos solos, que Él está con nosotros. Él va ahí al lado de nosotros. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por su atención y esperemos que esto sea de bendición para todos. Amén. 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 Claudita. Amén. 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 Amén, Claudia. Amén. Bueno, gracias, Claudita. Tenemos capítulo 14 con nosotras la hermana Neira Suárez. Neirita, bienvenida. Hola, mis hermanas, buenas noches. Y bueno, qué gozo poderles ver. Y vamos a continuar entonces con el capítulo 14. Voy a compartir pantalla. Un momento. Bueno, el capítulo 14 de Números me parece pues que es un capítulo bastante triste,
porque de una u otra manera refleja, bueno, triste en el pueblo para este tiempo por todo lo que aconteció, cómo ellos se rebelaron contra el Señor y todas las consecuencias que trajo, y también porque nos recuerda cómo somos nosotros, pues en nuestro caminar con el Señor muchas veces, ¿no? Entonces, yo titulé la presentación ¿Hasta cuándo? Porque en el transcurso de este capítulo, el Señor les pregunta o le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo he de aguantar a este pueblo? Y pues muchas veces nosotros nos vemos reflejados en este pueblo de Israel con nuestras actitudes y nuestras acciones, ¿cierto? Entonces, bueno, el capítulo se divide en 4 partes. Primero, los israelitas se rebelan contra Jehová. Segundo, Jehová castiga a Israel. Tercero, muerte de los 10 espías malvados, de los que hablaba hace un momento nuestra hermana Claudia. Y la derrota enorme. Entonces, el capítulo se divide en estos 4 aspectos. Para empezar, en la primera parte, los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces, como ya escuchábamos a nuestra hermana cuando llegaron los espías con el reporte de lo que habían visto, y vimos que 10 de ellos, pues, se dejaron guiar por lo que vieron, más no por el poder del Señor y de lo que el Señor les había dicho, que iba a estar con ellos e iban a conquistar esta tierra. Entonces ellos murmuraron e hicieron murmurar a todo el pueblo. Entonces todo el pueblo en ese momento se rebeló contra el Señor y desearon en su corazón haber vuelto a Egipto y empezaron a renegar que iban a morir y no creyeron a la palabra del Señor. Entonces, en esta primera parte, yo tomé algunas actitudes y sentimientos y emociones que tuvo este pueblo al escuchar a los 10 espías, ¿sí? Y cómo de pronto nosotros, en las diferentes circunstancias, como decía ahorita nuestra hermana, muy, muy importante, muy cierto de la vida, que se nos presentan en todas las áreas, al enfrentarnos nosotros a esto, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos si somos como este pueblo de Israel? O si ahorita vamos a mirar cuáles son las actitudes, por ejemplo, de Moisés, de Aarón y de Josué y Caleb en ese momento. Entonces, aquí tengo una serie de palabras que muestran las actitudes, sentimientos de este pueblo. Uno fue incredulidad, indudablemente, porque creyeron más en lo que les dijeron estos espías que en todo el poder que el Señor había demostrado durante todo el tiempo, desde que estuvieron en Egipto hasta que salieron y en donde iban, que ya les faltaba muy poco para llegar a esta tierra prometida. Entonces, ¿y cuántas veces a nosotras no nos pasa así? Hemos visto la mano poderosa del Señor obrando en nuestras vidas en tantos aspectos y muchas veces, y tenemos que aceptarlo, nos llenamos de incredulidad. Entonces aquí vamos a ver todo como los aspectos negativos. Rechazo. Rechazaron la promesa del Señor y asimismo rechazaron también a los líderes, a Moisés y a Aarón. Vemos el enojo, o sea, fue un pueblo que se mostró sumamente enojado porque dijeron, bueno, pero es que nos trajeron hasta aquí para que nos derroten, para que nos destruyan. Vemos la rebelión, se rebelaron contra, ellos creían que se rebelaban contra Moisés y Aarón, pero en realidad se estaban rebelando contra el Señor. Y nosotros a veces debemos tener mucho cuidado con esto cuando nos referimos a nuestros pastores, líderes, porque a veces creemos que estamos murmurando, que estamos hablando de ellos, pero directamente lo estamos haciendo también contra el Señor. Miedo, claro, con ese reporte que trajeron esos espías, pues ellos dijeron, no, nosotros no tenemos opción de conquistar esta tierra. Y así pasa muchas veces, nosotros tenemos miedo en diferentes circunstancias de la vida, pero qué bueno recordar las palabras del Señor, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Resentimiento, porque ahí empezó a brotar todas estas pensamientos de Egipto, de que si hubiésemos estado allá. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Negación, lamentación,
pero no fue una lamentación de me voy a humillar delante de la presencia del Señor, voy a pedirle al Señor que me ayude, que nos ayude a entrar a este pueblo, que no importa los gigantes que hayan, las dificultades que haya, sino fue una lamentación de murmuración, de no podemos, de nos vamos a morir acá. Ingratitud total, también de culpa y murmuración. Llanto, pero no un llanto de eso de que uno se humilla delante de la presencia del Señor a orar, a clamar por perdón, por misericordia, sino un llanto lleno de rabia, de resentimiento, de miedo. Entonces, creo que de este pasaje podemos sacar muchísimas más actitudes y muchos más pensamientos, sentimientos, emociones que se vieron aquí reflejados. Entonces, quiero que nosotros analicemos cuántos de pronto de estos pensamientos y sentimientos hay en nuestra vida. Pues claro, en diferentes momentos los podemos sentir porque somos seres humanos, pero lo que no debemos es dejarnos llevar por esto para pecar contra el Señor o para pecar contra los líderes, contra la congregación, inclusive en nuestra familia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí nos damos cuenta que dos espías hablaron lo bueno, lo positivo y creyeron en la promesa de Dios. Y bien no lo hicieron, lo que decía nuestra hermana Claudia. Eso reflejaba no solo a esos 12, reflejaba a todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría del pueblo verdaderamente no le creía al Señor y no le quería obedecer al Señor. Y ya se habían revelado 10 veces, porque aquí en el mismo capítulo nos dice, contra el Señor. Y el Señor, lleno de misericordia y de bondad, seguía con ellos, respaldándolos, dándoles la victoria y pues llevándolos por el desierto. Ahora, también vemos algunas actitudes positivas que tuvieron ante esta situación que se le era tan difícil. Moisés, Aarón, Josué y Caleb. ¿Cuáles fueron? Primero, ellos dice que ellos callaron ante el pueblo, porque si el pueblo estaba en ese momento revolucionado, pues no era sabio hablar. Entonces ellos callaron y esto nos habla de la prudencia que debemos tener en algunos momentos. ¿Sí? Se humillaron bajo la poderosa mano de Dios porque dice que se postraron. Y yo creo que cuando yo estos días he analizado mucho eso, ¿no? Hay tantas situaciones que se le salen a uno de las manos que uno dice, definitivamente yo aquí no puedo hacer nada. O sea, yo quiero, no tengo el poder, no tengo las capacidades, son cosas ajenas a mí. ¿Yo qué puedo hacer? Humillarme bajo la poderosa mano de Dios, orar, clamar al Señor, que Él tome el control de todas esas circunstancias. ¿Qué otra buena actitud? La fe. Indudablemente le creyeron al Señor más que a lo que vieron allá en esa tierra y más que a lo que veían delante de sus ojos, que veían ese pueblo tan rebelde. Ellos tuvieron la fe y la convicción de que el Señor les iba a dar la victoria. Es que bueno, cuando nosotras también nos llenamos de fe y le creemos al Señor, a su palabra, a sus promesas, y no nos dejamos guiar por las diferentes circunstancias que se presentan. Interceder. ¿Y quién intercedió? Moisés. Dijo, Señor, que no fuera a destruir el pueblo ahí en el desierto porque ¿qué dirían los otros pueblos? Entonces, mire que Moisés tanto que intercedió por este pueblo y como el Señor en ese momento tuvo misericordia y no los destruyó a todos en el desierto. Obviamente que lo que ellos hicieron iba a tener una consecuencia terrible, que era no entrar en la tierra prometida, pero en ese momento el Señor tuvo misericordia y no los destruyó. Entonces, a veces uno está orando tanto por una circunstancia, por una situación, por una persona, por la familia, y muchas veces uno no ve como inmediatamente lo que uno quiere, la respuesta, pero no podemos dejar de interceder. Confianza, gratitud y la sumisión. Y también dejé aquí 3 abiertas para que nosotras pensemos qué otras actitudes y qué otras
sentimientos, pensamientos o acciones tuvieron estos personajes de los cuales nosotros podemos aprender para practicarlo en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con el Señor. Vamos a leer Salmo 77. Del 10 al 12. El Salmo 77 del 10 al 12 dice, Salmo 77. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué hermoso cuando uno medita en las obras del Señor y en todo lo que ha hecho en nuestra vida. O sea, lo que decía ahorita la hermana Claudia está tan cierto que uno dice, Dios mío, pero yo cómo pude superar esto, cómo pudimos salir adelante en esta situación. Meditaré en tus maravillas y dice, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, cuando vimos la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Me acordaré de las obras del Señor y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, cuando el enemigo quiera como desanimarnos, que nuestra fe mengue, una de lo que debemos practicar es eso, es recordar las obras. Yo creo que si aquí el pueblo se hubiese puesto a pensar en todas esas grandes maravillas que el Señor había hecho, pues no hubiesen tenido la siguiente parte es que Jehová castiga a Israel y la muerte de los 10 espías malvados. Entonces, vemos que el castigo que el Señor tenía era inmediatamente la muerte, porque él le dijo a Moisés que lo colocaría sobre otra tierra, sobre otro pueblo, pero por la intercesión de Moisés en ese momento, pues el Señor no lo destruyó, pero sí la sentencia fue que estarían 40 años en el desierto y que morirían sin entrar a la tierra prometida, que solo entrarían los de 20 años hacia atrás, porque pues creo que era una generación nueva, distinta, y que todos no habían visto las maravillas y las obras que el Señor había hecho, como lo fue el pueblo de Israel ya con más edad. Entonces, aunque es lamentable, porque saber que tendrían que vagar 40 años en el desierto, dice que el pueblo se enlutó grandemente. El Señor tuvo misericordia en ese momento. Entonces, vamos a leer de ese capítulo los versículos 18 y 19 de Números, donde dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y a la cuarta generación. Entonces ahí está diciéndole Moisés, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Qué oración más hermosa. Así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces vemos que Moisés ahí clama y echa mano de esa misericordia que ha visto del Señor desde que el Señor se le presentó a él para interceder y para clamar por este pueblo. Entonces vemos aquí algunos atributos del Señor y vemos que el Señor es lento para la ira, que es grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la transgresión. Vamos a leer 2 Corintios 5, una hermana que me colabore. 2 Corintios 5, de los versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias, hermana. El 19 también, hermana, hágame el favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Neidita, su micrófono está apagado, qué pena. Gracias, mi hermana. Entonces les decía que como acá dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y a la cuarta generación. Y muchas veces, de verdad que es evidente que hay cadenas generacionales y que uno ve, inclusive pues puede que hasta en la familia de uno, ¿no? Que hay cadenas de pronto de cosas, pues por poner un ejemplo, ¿no? Enfermedades mentales, no sé, algún tipo de adicción. Y uno dice, bueno, y si aquí dice que castigaré la maldad de los padres sobre los hijos, entonces, por ejemplo, uno que no viene de familia, digamos, cristiana, convertida antes de que uno hubiese nacido, o mis hijos en aquí en adelante, por eso estos versículos me parecieron tan pertinentes, que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, que estas cosas para los que hemos creído en el Señor, pues no nos van a aplicar porque somos nuevas criaturas en Él y que fuimos reconciliados por Cristo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y que ya somos libres de todas estas cosas. Muy linda la oración que hizo Moisés acá. Entonces, los 10 espías malvados, esto es impresionante, porque ellos sí murieron inmediatamente. Entonces, se pone uno a pensar, bueno, y si el Señor tuvo misericordia en ese momento de todo el pueblo de Israel, ¿por qué no de los 10 espías malvados? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué reflexión podemos hacer ahí? O sea, ¿por qué ellos sí cayeron inmediatamente y el pueblo no? Una hermanita que me quiera colaborar ahí con esa reflexión o con un pensamiento acerca de esto. Porque no creyeron en Dios, y de pronto porque de pronto agregaron como más para meter más miedo al pueblo para que no se arriesgara, digo yo. Sí, sí, claro. O parte de ejemplo de Dios para que a quienes dudaban fuera el ejemplo, como que ese era el castigo. Sí, también. Porque si nos ponemos a pensar, todo el pueblo pecó contra el Señor y se rebeló a causa o por lo que ellos dijeron. Entonces me sorprende y pienso que es muy importante nosotros tener cuidado con lo que nosotros decimos a otras personas, porque a causa de lo que ellos dijeron, pues esto lo podemos considerar como una tragedia, ¿no? Entonces, muy importante que de nuestra boca pues no salgan palabras para murmurar, ni como les decía anteriormente, ni contra otras hermanas, ni contra los líderes de la congregación. Mejor oremos por los líderes. Si nosotros de pronto vemos algo que no nos está agradando, oremos, presentemos esas peticiones delante del Señor y dejemos la murmuración o lo que nosotros podemos decir a otras personas, mire cómo les puede edificar o cómo les puede destruir. Y ya para terminar, mis amadas hermanas, vamos a mirar que el pueblo fue destruido, dice que la derrota enorme. Yo pienso que ya todo lo que el Señor les había dicho, ellos dicen que se enlutaron en gran manera, pero al otro día, ¿qué pasó al otro día? Amanecieron como si nada hubiera pasado, o sea, nuevamente rebeldes de corazón y nuevamente haciendo lo que al Señor no le agradaba. ¿Por qué? Porque decidieron que iban a subir
ya habiéndoles dicho que no. Entonces, esto me lleva a pensar que muchas veces el corazón de nosotros, o sea, uno puede empezar a rebelarse contra el Señor en cosas pequeñas, que una mentira, que de pronto una discusión, que dejar de pronto menguar en la oración. Y así el enemigo empieza a sembrar en el corazón de uno cositas pequeñas, pequeñas, pequeñas. Y vemos que el pueblo de Israel empezó así. Y aquí ya cuando vamos a leer un poquito, porque es que acá tenía otra diapositiva, pero no me deja avanzar. Voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente la última diapositiva ya para finalizar. Es esta, desde la actual. Pero es que no me deja la... Esperen un momentico a ver si ya pasa. Entonces vamos a mirar ahí números. 14, ya la última. La derrota enorme. Entonces, yo digo, bueno, ya el Señor habiéndole dicho esto, que no iban a entrar a la tierra prometida, que sus cuerpos iban a caer en el desierto, pues hombre, uno dice, no, yo de sumisión, de obediencia al Señor, pero no, ellos amanecieron y dijeron, nos vamos. Dice en el versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Bueno, ellos reconocen que han pecado, pero no quieren obedecer, porque el Señor ya les había dicho, no suban. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Por eso cuando yo estaba haciendo el estudio, lo llamé ¿hasta cuándo? Porque miremos aquí, ya les había dicho que oyó otra vez. ¿Y qué pasó con esto? Pues le salió definitivamente mal, porque pues los derrotaron. Si el Señor no iba con ellos, pues ¿qué más esperaba, cierto? Entonces vamos a leerte para terminar Proverbios 3, del 7 al 8. Son unos versículos muy conocidos, pero que pues aquí aplican bastante mucho en este contexto que estamos leyendo. Proverbios 3 del 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces acá el pueblo definitivamente no tuvo ninguna sabiduría y fueron sabios en su opinión y pues terminaron muy mal. Entonces, mis amadas hermanas, ojalá que estas reflexiones nos ayuden y nos sirvan para nuestro crecimiento espiritual y que Dios las bendiga. Amén. Amén, gracias. Amén. Gracias, Amén. Neidita. Gracias, Neidita, sí. Amén. Gracias, hermanita. Amén, amén. Amén. Como todo esto quita. Bueno, hermanas, ¿cómo nos parecieron estos dos capítulos? Escuchamos. De gran bendición. Amén, Mari. De ejemplo para nosotros que no queremos obedecer, nos habla el Señor por medio de su palabra. No somos de esos. No obedecemos. En verdad, hermanitas, Tranquila. que nosotros a veces, el Señor nos dice que no, y nosotros, no, pues sí. No, eso no, eso lo hacemos y Sí. que no, ¿sí? Nosotros no obedecemos, como dice la Blanquita y la hermana. En verdad que por eso es que el Señor nos tiene que dar pao, nos tiene que hacer pao, porque en verdad nosotras no queremos afinarnos, ¿sí? O a veces se nos olvida lo que hacemos. Y eso el Señor quiere que no se nos olvide, sino que obedezcamos. Amén. 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 También aprendemos, la palabra nos enseña que no tomemos malas decisiones, siempre poniéndole todo en las manos del Señor y hacer la voluntad de Él y no pecar contra el Señor. Que nos Amén. enseña.
no pecar contra él, porque eso fue lo que pasó con los 10 espías. Pecaron contra el Señor, hicieron dudar de la palabra de él. Entonces él nos enseña, cada día nos enseña nuestro amado Señor Jesús cómo debemos caminar y todo en estas enseñanzas que tenemos a diario, estos estudios. Es algo maravilloso porque nos enseña al Señor cada día a mirarlo a Él y caminar junto con Él, de verdad. Es muy interesante cada día estudiar la palabra y llenarnos del Señor. Dios les bendiga, mis amadas hermanas hermosas. Amén. Amén. Elisita, Gracias, gracias. Elisita. Hermanas, también nos enseñan que debemos ser oidoras y no hacedoras de la palabra de Dios. Nos enseña también que tenemos que llevarla para no aprender para nosotros solas, sino también llevarlas a otras personas para hablarles del Señor. A cada persona también, porque todo el mundo necesitamos del Señor. Gracias. Amén. Sí, es Albita. Aprender a confiar en el Señor, no a tener miedo, sino aferrarnos a Él, ¿no? Más en este tiempo. El versículo que siga. Hermanita, yo quisiera aportar que pues que nuestro Señor pues es tan diferente a nosotros, ¿no? No tiene los mismos pensamientos de nosotros porque a pesar de nuestra condición de pecadores, Él pues quiere ver es un corazón contrito y humillado y que siempre lo busque a Él y eso es lo importante, ¿no? Estar pues aprendiendo cada día de su palabra y tratar de hacer las cosas bien, igual ir al Señor y pedirle perdón. Gracias. Amén. Bueno, hermanitas, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? No. Confiar más en Dios. ¿Sí? De que muchas veces se nos presentan dificultades y a veces queremos solucionar, o sea, siempre tratamos de solucionar nosotros primero las cosas y después que caemos en cuenta de que estamos bajo las manos de Dios y tenemos que confiar, ¿sí? Entonces siempre tratar de controlarnos cuando haya cualquier problema y pensar que Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Él mismo lo ha dicho en su palabra. Entonces, confiar más en Él. Así es. Una vez alguien llegó a poner quejas de su hijo. Es que mi hijo es tremendo, es loco, es travieso. Hizo una lista de una cantidad de cosas que tenía su hijo, pero todo lo negativo, como esa lista que la hermana Neira nos mostró ahí de cantidades negativas, todas las llenaba ese hijo. Y entonces alguien le dijo, mira, te doy esta hoja y este lapicero y hazme una lista de las cosas bonitas que tiene tu hijo. Somos tan propensos a mirar todo lo negativo y hablar sobre eso que nos perdemos de las bendiciones que podemos mirar de las otras personas y podemos aprovechar de ellas. De así vemos los 10 espías. ¿Por qué 10? Porque somos más negativos que positivos. Imagínense la lista tan grande de negatividad. Cuando pudieron disfrutar esas uvas y esas verduras y esas cosas tan ricas. Yo creo que ellos la probaron y no miraron, uy, todos aquí comiendo y disfrutando. Esta es la leche y la miel que Dios nos prometió. Y nos hicieron fue la lista de lo negativo. Eso que nos enseña a nosotros, que aprendamos a mirar de los demás, de las pruebas, de las dificultades, la enseñanza y lo positivo que hay para nuestras vidas, hermano. Buena enseñanza para nosotros hoy, estos 2 capítulos. Ahorita que me invitaste, mención de eso, que a veces fueron 10, que son a veces más lo negativo. Cuando leíamos hace unos días en la lectura diaria, Deuteronomio 28, yo le decía a Saúl, donde estábamos desayunando, le dije, uy, amor, este capítulo son casi 68 versículos
y casi que el 95% son puras maldiciones. Lo de bendiciones poquito. Terrible. Y, ay, no, eso como que lo carga a uno. Y me dice, porque amor, obedecer, para obedecer solo para recibir bendición solo se necesita obedecer. Pero hay más cosas por las que por eso recibimos maldiciones o castigos, por decirlo así, porque fallamos más a veces, ¿cierto? Pecamos más. Se nos dificulta de pronto obedecer, pero es lo más sencillo para recibir bendición, que es obedecer al Señor y a su palabra. Entonces, este pueblo nos identificamos de pronto como cada uno individualmente y a nivel de grupo, como asamblea, como iglesia. Cuando no dependemos del Señor, cuando desconfiamos de su providencia a nivel personal, pero también cómo fallamos como grupo, ¿no? Cuando no, en lugar de alentarnos, nos preocupamos en desalentarnos en las cosas del Señor y nos animarnos unas a otras a seguir adelante en el camino de Él. Entonces, dice el Señor en su palabra que hablemos entre nosotros con salmos y cánticos, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanas. Si hay problemas, hay dificultades y hay que hablarlas porque a veces necesitamos descargarnos, ¿cierto? Y que alguien nos oiga. Pero alabemos al Señor por todo lo que Él nos manda, todo lo que llega a nuestra vida. Alabemos siempre al Señor. Amén. Amén. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Somos como el pueblo de Israel, ¿sí? No nos acordamos sino de las cadencias de uno, que por qué me pasa esto, que por qué a mí, que me mire como estoy de mal, que mire como, ¿sí? Pero no nos acordamos de las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿sí? Eso sí no nos acordamos, estamos como el pueblo de Israel. Ay, que cuando tenía las cebollas, que ¿sí? Pero no se acordaban de lo que el Señor hizo y en verdad, si somos nosotros, hermanas, yo lo digo por mí, porque en verdad a veces hay, mire cómo estamos, vea, mire que perdimos esto, ¿sí? Ustedes que conocen, hermanitas que conocen mi trayectoria, en verdad, y a veces uno no piensa en las bendiciones, el Señor dice, bueno, no te dije y le muestra a uno el Señor y le da, pero uno se le olvida, hermana, que el Señor nos perdone y nos ayude en esto, ¿verdad? Amén. 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 Y